¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 9 de enero. Muchísimas cosas de comentar porque están pasando muchas cosas en el ámbito nacional. En primer lugar, tenemos que hablar de la crisis de los pellets. Ya saben, ese vertido de un contenedor con unos microplásticos que se denominan pellets en las costas de Galicia. Bueno, no solo en las costas de Galicia, porque ya han llegado a Cantabria. Sobre todo estos microplásticos hay muchísimos de ellos en Tarragona. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? La cuestión es que el gobierno, el Partido Socialista en concreto, quiere utilizarlo para convertirlo en un nuevo Prestige, para de esa manera intentar hacer daño al Partido Popular, al que le dan una mayoría absoluta en las encuestas en las próximas elecciones gallegas que se celebran el día 18 de febrero. La realidad es que esto, evidentemente, es una crisis, pero no llega al nivel, ni muchísimo menos, de la crisis del Prestige y del chapapote. Pero el Partido Socialista quiere utilizarlo para ello, para hacer daño al Partido Popular. Y para ello está utilizando también a toda la maquinaria mediática que ya ha puesto en marcha para que esto pueda quitarle el mayor número de votos al líder del PP en esta región de cara a los próximos comicios. La Xunta de Galicia, por su parte, ha emitido un informe en el que dice que estos elementos no son tóxicos y que incluso están aconsejados para uso alimentario. Yo creo que con la segunda parte igual se han venido un poquito arriba, pero bueno, hay que reconocer que esto no se acerca ni un poquito a la gravedad de lo que ocurrió con el Prestige en las costas gallegas. Y lo más llamativo de todo es lo que les comentaba antes. Hay muchísimos de estos microplásticos en Tarragona, en la costa de Tarragona. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista no se le ha ocurrido denunciarlo en todo este tiempo. ¿Será porque no hay elecciones cercanas en Cataluña? Probablemente sí. Además de esto, evidentemente seguimos hablando de los decretos, de cómo el Partido Socialista está un poco desesperado para conseguir los apoyos en el último minuto, porque es mañana cuando se votan estos decretos en el Congreso de los Diputados. Y Junts de momento mantiene que va a rechazarlos, que va a votar en contra. Al Partido Socialista, al gobierno en concreto, si consiguiera el sí de todos los demás partidos, incluidos Podemos, le bastaría con tener la abstención de Junts. Así que hay una posibilidad, y es que todo esto sea un papelón de los de Puigdemont para hacer creer que ellos tienen cogida la sartén por el mango, pero para luego abstenerse y de esa manera no terminar ya de quemar el guiso, ¿no? De hacer estallarlo ya todo por los aires cuando acaba de comenzar esta legislatura. Mientras tanto, el PSOE parece que no lo ve tan claro, así que creen que Junts puede rechazar estos decretos y por lo tanto ayer le estuvo rezando un poquito y suplicando al Partido Popular para que votase a favor de ellos. Menos mal que en el PP de momento han dicho que van a votar en contra, porque votar a favor sería blanquear absolutamente al sanchismo y todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho para conseguir llegar de nuevo al poder. Es cierto que a mí personalmente las condiciones que ha puesto el Partido Popular, que tienen que ver con el IRPF, con la bajada del IVA a los alimentos y demás, a mí se me quedan muy cortas. Creo que ahora mismo prácticamente no hay ninguna condición que pudiese cumplir Sánchez para que a cambio el Partido Popular le diese su apoyo. Y en todo caso sería la retirada de la ley de amnistía. Y aún así se quedarían cortos. Pero bueno, el PP ha dicho de momento que van a votar en contra. Eso sí, también ha dicho hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que si esos decretos, por lo que sea, no salen adelante, porque Sánchez no consigue los apoyos necesarios, ellos los salvarán en el último momento. Ya saben ustedes lo que yo opino de esto. A Sánchez no hay que salvarle ni al principio ni al final. Hay que dejarle que se hunda con todo su equipo. Es el objetivo. Que esta legislatura se le haga absolutamente imposible, que esto sea ingobernable y que haya que ir a una convocatoria nueva de elecciones y que se rompa el gobierno. Ese es el objetivo que tenemos todos. Y yo sé que ustedes también lo comparten. Mientras tanto, Junts sigue pidiendo cosas, porque, ojo, hoy han dicho que quieren que se sancione a las empresas que se fueron de Cataluña cuando tuvo lugar el golpe de Estado separatista en el año 2017 y que se sancione a las que no quieran volver a Cataluña. O sea, quieren obligar a los empresarios que se fueron porque estaban dando un golpe de Estado en su región, porque esto les provocaba evidentemente una grandísima inseguridad jurídica, que vuelvan. Y si no, les van a sancionar.
Y el ejecutivo de Pedro Sánchez de momento no ha rechazado esa posibilidad. Así que ojito de lo que se está tratando. Mientras tanto, también la semana pasada conocíamos esa propuesta del Partido Popular de legalizar a los partidos separatistas. Y nos sorprendía muchísimo, de hecho lo comentamos también en este programa. ¿Cómo podía ser que esta propuesta, que ha hecho en varias ocasiones Vox, también hizo UPyD en el pasado, y el Partido Popular había rechazado en varias ocasiones, cómo podía ser que ahora el PP pidiese esa propuesta, ¿no?, de legalizar? Bueno, pues no se preocupen, que hoy Feijóo ha rectificado. Dice ahora que bueno, que quiere suavizar esa propuesta, que solo se aplicaría en casos extremadamente graves. La verdad es que yo no sé cuánto más grave tiene que ser la situación después de todo lo que estamos viendo, con la ley de amnistía y con partidos que han dicho una y otra vez que quieren la independencia de Cataluña, que quieren romper el país y que han insistido en que lo volverán a hacer. Lo mismo que hicieron en 2017, el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia, lo volverán a hacer. ¿Hay algo más grave que eso, Feijóo? Yo no lo creo. Y por otro lado, seguimos hablando de las mascarillas, porque ayer la Interterritorial no se llegó a un acuerdo en las comunidades para imponer su obligatoriedad de nuevo en los centros sanitarios y en los hospitales, pero la ministra de Sanidad, Mónica García, médica y madre, ha dicho que a ella eso le da igual y que va a imponer su obligatoriedad de nuevo. Esto es totalmente absurdo, sobre todo porque hay muchísimos decenas de estudios científicos que dicen que las mascarillas no evitan el contagio, no solo del COVID, sino de ningún tipo de virus. Puede ser comprensible que haya quien la quiera utilizar, pero bueno, que se dé la opción, ¿no?, y la responsabilidad a cada uno, pero no la obligatoriedad de nuevo de ponernos el tapabocas. En fin, vamos a hablar de todo esto en el programa de hoy, pero antes, ya saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo. La gran incógnita es si Pedro Sánchez aguantará en la Moncloa o si el gobierno socialcomunista colapsará y tendremos elecciones generales antes de que concluya 2024. El año no empieza bien para la coalición Frankenstein porque el fugado Puigdemont, decidido a demostrar quién manda de verdad en España, ha anunciado que la derechona de Junts, esa banda de racistas, votará no a los 3 decretos que el Ejecutivo presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados. Los de Podemos, donde Pablo Iglesias anda como una hiena despechada, y hasta los psicópatas de Bildu, importante destacar esto, han manifestado dudas sobre algunos aspectos, pero a la hora de la verdad se plegarán porque les va en ello el chiringuito. Viendo el panorama y dejando patente que tienen una cara dura que se la pisan, el ministro Bolaños telefoneó el pasado domingo a Cuca Gamarra. La telefoneó para sondear la disposición de los populares a salvar los 3 decretos de Marras. Bastaría que el PP se abstuviera. El lunes, Bolaños hizo un segundo intento, mientras en paralelo Yolanda Díaz se trabajaba a Borja Semper a ver si con él tenía las cosas más fáciles. La realidad es que los 3 contactos fueron en vano, un completo fracaso, y en la Moncloa comenzaron a acordarse de aquello de «cuando te fallen tus socios no me busques a mí», que le murmuró Feijóo a Sánchez casi al oído el pasado 16 de noviembre, cuando cruzó a grandes pasos el Congreso, se acercó a su estrado para decirle que investirse presidente abrazado a golpistas y a proetarras era un tremendo error. Simancas, que es ese sociata impresentable que se compró 7 trajes de postín para ir como un pincel a tomar posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en junio de 2003 y se encontró con que 2 de los suyos pegaban la espantada y Esperanza Aguirre se zampaba su merienda, ha tenido la desfachatez de subir a Twitter, que ahora se llama X, un mensaje en el que textualmente dice: los decretos leyes que se votan el día 10 no son decretos del gobierno, sino de la gente, y tumbarlos es tumbar
la subida de las pensiones con el IPC, el IVA reducido en alimentos y energía, el transporte público gratuito y 10.000 millones de euros de la Unión Europea para crear empleo. Pero vamos a ver, Prenda, ¿no sois vosotros, los del PSOE, quienes votan agarrados de la mano de Chapote? ¿Los que consideran a Arnaldo Otegi un hombre de paz? ¿Los que regalan a los secesionistas catalanes 70.000 millones de euros en detrimento de extremeños, gallegos, manchegos y castellanos? ¿No sois vosotros los autores del mangazo de 670 millones con los seres de Andalucía? ¿Los de las meretrices, la coca y el Viagra en las orgías del Tito Berni? ¿Los del asalto a la justicia? ¿Los del Falcon para todo y los del puticlub de Ferraz? No sé si en el centro derecha español quedan pardillos, pagafantas, que pican en estas trampas cazabobos. Bueno, trampas, por cierto, que plantan a la limón los asesores sanchistas y todos los periodistas del pesebre. Entonces, yo no sé si queda gente que se pliega a todo, digo, en el PP, por un supuesto sentido de la responsabilidad. Pero yo en esto estoy con Isabel Díaz Ayuso. Los populares no están para salvar el culo a los socialistas cuando no les salen los números con sus compinches. Y a este gobierno de mierda no hay que darle ni agua. Lo mejor que le puede pasar a España es que Sánchez salga en carrera de la Moncloa. El sentido de Estado no consiste, no radica en exigir que bajen el IVA de la carne como condición para dar el sí a sus decretos, sino en ayudar al jefe del PSOE a hacer las maletas y empujarle en la puerta. Efectivamente, ayudas al Partido Socialista, ninguna. Tenemos que hablar también de asuntos económicos y del salario mínimo interprofesional, que también es uno de los asuntos del día. Para hablar sobre ello y sobre otros temas que también tienen que ver con el mundo de la economía, hoy contamos con Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Esta semana se estaba hablando mucho del salario mínimo interprofesional. El gobierno quiere volver a subirlo. De hecho, ha amenazado incluso a los empresarios con que si no aceptan su propuesta inicial van a proponer subirlo aún más. La patronal pues se está negando a esto. Y claro, aquí habría quien podría pensar, bueno, es que tenemos un salario mínimo interprofesional bajo, ¿no?, en comparación con otros países de Europa. Pero esa no es la realidad. No, para nada. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno no está negociando con los agentes sociales, ni con patronal, ni con sindicatos, el nivel del salario mínimo. Lo que está haciendo es chantajeando a los empresarios, forzándoles a subir los sueldos de forma artificial, porque lo que ha dicho el gobierno es una amenaza directa, abierta al empresariado español. Lo que ha venido a decir el Ministerio de Trabajo, a través de su secretario de Estado, es que si la patronal no acepta la subida del 4% del salario mínimo este año, para el año 2024, pues que el gobierno lo va a subir de forma unilateral, poniéndose de acuerdo con los sindicatos, que no son más ni menos que apéndices, filiales del gobierno de PSOE y de Sumar, y que lo va a subir más del 4%. Es decir, eso es un chantaje. Y así lo ha denunciado, por cierto, la patronal. Dicho lo cual, la subida del salario mínimo es absolutamente contraproducente, como la intervención de cualquier precio, de cualquier bien o servicio. Cuando el gobierno, cuando los políticos, cuando desde el poder estatal se fijan precios de forma arbitraria, ya sean sueldos, ya sea el precio de cualquier bien o servicio, siempre se acaban generando distorsiones y siempre se acaban generando muchos más problemas de los que pretende resolver ese intervencionismo. ¿Por qué digo que subir el salario mínimo es negativo, especialmente en un país como España? Porque si fuera tan positivo subir el salario mínimo, ¿por qué el gobierno se conforma
con una subida de tan solo el 4% o el 5% anual? ¿Por qué pretende subirlo hasta 1.100 y pico euros y no fija el salario mínimo en 3.000, 4.000, 5.000, 20.000 euros al mes? Porque evidentemente, si el gobierno fijara un salario mínimo de 2.000, 3.000 o 4.000 euros al mes, automáticamente al día siguiente el 100% de los trabajadores que no alcanzasen ese sueldo de mercado, cuyo valor de producción fuese inferior al salario mínimo fijado por el gobierno, se irían directamente a la calle o se irían directamente a la economía sumergida. Por eso es negativo el salario mínimo. Y fijar el salario mínimo en 1.100 y pico euros, que es lo que pretende ahora el gobierno con esa subida del 4% o del 5% anual, a quien perjudica especialmente es precisamente a los colectivos más vulnerables, a los más jóvenes que no tienen experiencia laboral, a los parados que no encuentran trabajo y a las personas con una menor formación y por lo tanto cuyo valor de producción o no alcanza ese salario mínimo o se encuentra próximo a ese salario mínimo, que lo van a tener mucho más complicado para poder encontrar trabajo. De hecho, la subida del salario mínimo en España ha destruido del orden de 160.000 puestos de trabajo en los últimos años. Y como bien estás comentando, España se ha caracterizado precisamente por subir de forma sustancial el salario mínimo en los últimos años. En concreto, es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde el año 2018 en términos reales. Es decir, si descontamos la inflación, el salario mínimo en España ha subido más de un 30% desde el año 2018, tan solo superado por Lituania, el segundo país de la OCDE que más ha aumentado el salario mínimo, pero con una particularidad, y es que España es el país rico que ha registrado una mayor caída de la productividad, casi un 4% desde el año 2008. Es decir, ha subido el salario mínimo al mismo tiempo que ha caído la productividad. Y esto es clave, esto es fundamental, porque el nivel salarial no se determina por ley, no lo determinan de forma arbitraria los políticos. El salario, los sueldos, vienen determinados por la productividad. Claro. Y en un país en el que sube el salario mínimo y cae la productividad, es un país que, tal y como estamos sufriendo en los últimos años, está condenada o bien a aumentar la economía sumergida o bien a sufrir tasas de paro como las que sufrimos en España, que son propias del tercer mundo, superiores al 12%. Pues si esto fuera poco, también en España lo que sufrimos es lo que se denomina la fuga de talentos, aunque bueno, yo la calificaría más bien como expulsión a patadas de talentos, porque hay una realidad y es que los jóvenes, ¿no?, que tienen formación, los mayores de 25 años que tienen una formación superior, deciden no quedarse en España porque evidentemente en otros países les ofrecen algo más atractivo, ¿no? Ahora mismo además sabemos cuáles las circunstancias para la mayoría de jóvenes en nuestro país, que no pueden ni alquilar una casa, comprársela ya, ni hablamos, ni plantearse tener una familia. Estamos hablando de en torno a 500.000 jóvenes que se han ido, ¿no?, de España en busca de un futuro mejor, y eso implica, claro, una gran pérdida de valor, ¿no?, o sea, de dinero también para el país, cuando además muchos de estos jóvenes se han formado en centros públicos, es decir, que hemos pagado todos, pero no hemos rentabilizado ese dinero, ¿no?, que se ha invertido en esa formación. Sí, efectivamente, las políticas públicas de gobierno socialcomunista, de PSOE y de Sumar, en este caso, no solo perjudican a los más vulnerables, como bien refleja la subida del salario mínimo interprofesional, que precisamente a quien más afecta es a las personas más vulnerables, a los jóvenes, gente sin formación o parados de larga duración, que lo tienen muchísimo más complicado para encontrar un trabajo, sino que además este gobierno se dedica, gracias a sus políticas de extracción fiscal y de auténtico expolio tributario, a ahuyentar no solo a los inversores, sino también a los trabajadores y a nuestros jóvenes mejor formados que prefieren coger la puerta e irse a otro país para buscar un futuro mejor. ¿Por qué? En los 2 últimos años, casi 500.000 de jóvenes españoles, muchos de ellos con una alta cualificación, han optado
por buscarse la vida en el extranjero? Pues básicamente porque en el extranjero encuentran trabajos mucho mejor remunerados y carreras profesionales mucho más ambiciosas, mucho más atractivas para la formación que tienen. Y esa es la realidad del panorama político y económico en España. Esto se debe básicamente a que en España hay muy pocas oportunidades de carrera profesional y de ganar sueldos altos. Para empezar, porque existe una presión fiscal absolutamente confiscatoria. España tiene o sufre uno de los esfuerzos fiscales, los trabajadores, uno de los esfuerzos fiscales más altos de toda la Unión Europea. Es decir, el volumen de impuestos que pagan los españoles en comparación con su renta per cápita es de los más altos de Europa. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que en España se aplican los tipos marginales máximos del IRPF más altos, uno de los más altos del mundo, a partir de niveles de renta relativamente bajas, como son 60.000 euros. Lo que en el resto de Europa, lo que es en el resto de países ricos, es una renta media alta, aquí son considerados por Hacienda como ricos. Por lo tanto, una parte muy sustancial de tu sueldo se lo lleva directamente el Estado en forma de impuestos y de cotizaciones sociales. Pero es que al mismo tiempo, las empresas que tienen capacidad para ofrecer mejores más grandes. Y en España el tamaño medio de la empresa es muy reducido en comparación con el resto de países ricos. Las empresas en España son sobre todo pequeñas y medianas empresas, pymes básicamente, y la estructura productiva se compone también de una buena parte de autónomos. ¿Cuál es el problema de esto? Que esas empresas, debido a su menor tamaño, son también menos productivas y, por lo tanto, pueden ofrecer sueldos más bajos en comparación con sus competidoras europeas o anglosajonas, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Australia, etcétera. Y, por lo tanto, no pueden competir en sueldo. De ahí, precisamente, que los jóvenes mejor cualificados, con una mayor capacidad, pues optan muchas veces por salir al extranjero, porque los sueldos que ofrecen básicamente duplican al sueldo en España. No solo porque el nivel fiscal es inferior, sino también porque las empresas son de mayor tamaño, son más productivas y pueden ofrecer sueldos mucho más altos. Esa es la principal razón por la cual cientos de miles de jóvenes deciden salir cada año del país. Básicamente porque duplican su nivel de vida si viven en el extranjero. No hay dinero para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de estos jóvenes, pero sí que lo hay para el cine, porque también has publicado un artículo en Libre Mercado esta semana muy interesante en el que hablas de las cifras de subvenciones que da el gobierno al cine, que dio en 2023, y lo que han recaudado esas películas españolas en taquilla. Y resulta que la cantidad de subvenciones es el doble que lo que recaudan esas películas. Vamos, podríamos decir que se está tirando el dinero. Bueno, cualquier subvención es tirar el dinero, pero en el caso del cine es especialmente llamativo. Todas las subvenciones deberían suprimirse, sea cual sea, porque subvencionar no deja de ser otorgar dinero de forma gratuita a una empresa o a un sector a costa de robárselo previamente a las empresas y a los trabajadores. Por lo tanto, supone un beneficio político que se sustenta en un robo previo y, por lo tanto, en una auténtica inmoralidad. Pero es que en el caso del cine español es paradigmático. En los últimos años, el volumen de subvenciones que concede el Estado a la industria cinematográfica española supera a los ingresos que reciben o que recaudan esas películas en taquilla. Y en el caso del año 2023 ha sido especialmente sangrante. ¿Por qué? Porque, como bien estás comentando, el volumen de subvenciones que se han repartido a las películas españolas durante el pasado año ha duplicado los ingresos que han generado esas mismas películas en taquilla, en el cine. En concreto, el Estado ha repartido cerca de 160 millones de euros en subvenciones de todo tipo al cine español, mientras que los ingresos en taquilla han rondado los 80 millones. Por lo tanto, el volumen de subvenciones ha duplicado a esos ingresos. Y es tremendamente injusto porque
es bueno, ese dinero, esos 160 millones de euros en subvenciones salen de todos nuestros bolsillos, pero además se refleja perfectamente. Es que los españoles, cuando ponen estas películas en el cine, optamos por no ir a verlas, porque no nos gustan, no responden a nuestros intereses, no responden a nuestros gustos, y la inmensa mayoría de películas españolas, en concreto en el año 2023, se proyectaron en los cines españoles cerca de 500 películas de sello nacional. Pues bien, la inmensa mayoría de esas películas recaudaron una auténtica miseria en taquilla, es decir, apenas vendieron entradas. Las películas que fueron más taquilleras, pues se cuentan con los dedos de una mano, y aún así también recibieron subvenciones. Por lo tanto, es un auténtico despropósito, pero las ayudas al cine por parte del Estado, responde a una finalidad puramente política, puramente electoral. A los gobiernos de izquierda, aunque por desgracia también cuando el Partido Popular toca poder sigue subvencionando este tipo de industria, pero fundamentalmente los gobiernos de izquierda tienen mucho interés en subvencionar y contentar al mundo del cine, porque al fin y al cabo muchos actores, muchos directores, muchos productores pues también ejercen de voceros, de altavoces a favor de los políticos de izquierdas. Por lo tanto, ahí vemos una perfecta sinergia de intereses entre un sector enormemente subvencionado con dinero público a base de sangrar impuestos a los españoles, y una clase política que le interesa tener muy contenta a este mundo del cine, porque al fin y al cabo también favorecen sus intereses desde el punto de vista electoral, defendiendo sus políticas o directamente haciendo campañas a favor de candidatos de izquierdas. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, por estar con nosotros en la segunda dosis. Te leemos en Libre Mercado. Gracias. Un placer, hasta luego. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Y después de habernos centrado en los números, en la economía, porque es importante, ¿no?, que comentemos también todo esto que está ocurriendo, además del guirigay que tenemos formado en el ámbito político, vamos a centrarnos en el asunto de los decretos, también en el Partido Popular y en cómo está afrontando todo esto que está ocurriendo con el Partido Socialista y la votación que va a tener lugar mañana en el Congreso de los Diputados. Para hablar sobre ello contamos con Segundo Sanz, periodista de OK Diario. Hola Segundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias para ti por estar en la segunda dosis. Mañana se votan esos reales decretos en el Congreso de los Diputados y ayer en el Partido Socialista les entró la desesperación por no conseguir esos apoyos de Junts, que de momento han dicho que los van a rechazar. Y Bolaños llamó desesperado al Partido Popular, le hizo varias llamadas para conseguir ese apoyo, ese voto afirmativo a esos decretos. Pero bueno, de momento, en la formación de Alberto Núñez Feijóo dicen que van a votar en contra. Sí, en efecto, en este momento el Partido Popular va a votar en contra a los 3 decretos. Me consta que, porque lo he estado preguntando hasta hace unos minutos, de que no ha vuelto a haber llamadas de Moncloa a Génova. No, en el día de hoy no ha habido ninguna llamada. Sí que hubo una el domingo por la tarde-noche y que hubo 2 en el día de ayer que se conocieron. Fue una de Bolaños, o sea, 2 de Bolaños a
a Cuca Gamarra y una de Yolanda Díaz a Borja Semper, y en el día de hoy no ha habido llamadas. Veremos a ver qué ocurre mañana, porque el día va a ser bastante largo. Vamos a ver, el gobierno ha centrado sus esfuerzos en conseguir el apoyo de Junts, que en realidad son sus socios, ¿no? Con los que ha pactado la amnistía, y vamos a ver qué ocurre sobre todo en esos decretos, ¿no? El Partido Popular solo ha abierto la puerta a abstenerse en uno de los decretos, que es el decreto de un contenido más económico, siempre y cuando el gobierno acepte negociar tres condiciones, ¿no? Una que es la de deflactar el IRPF, ¿no? Otra es lo de bajar también el IVA al pescado y las conservas, y la otra la de supervisar, revisar la subida cada vez que ha planteado el gobierno del IVA del gas a la luz y el gas de las rentas más, perjudicando así a las rentas más bajas, ¿no? Que es lo que quiere el Partido Popular, que se le dé la vuelta, ¿no? O sea, el PP solo está dispuesto a negociar eso para beneficiar a los españoles. Sin embargo, el gobierno, cuando ha llamado a Génova, ha sido simplemente para pedir el apoyo y no para negociar nada. O sea, no ha ofrecido nada de lo que ha pedido el PP para beneficiar a los españoles, ¿no? Mientras tanto, los partidos de la oposición, pues como el PP y Vox, están planteando ya sus estrategias, ¿no?, para cómo afrontar esta legislatura y sobre todo este año electoral, porque hay elecciones en Galicia, previsiblemente pues en el País Vasco, elecciones europeas, y sabemos que Vox ha convocado una Asamblea Nacional extraordinaria, que la ha adelantado a finales del mes de enero, y por su parte publicáis también en OK Diario que el Partido Popular se va a encerrar durante 3 días en Toledo para poder trabajar en una tormenta de ideas. Cuéntanos un poco más de qué se trata este encierro en el que se van a meter los populares. Sí, en efecto, lo hemos adelantado hoy en OK Diario. El Partido Popular, bueno, en concreto Feijóo y los 16 miembros de su comité de dirección, o sea, la cúpula del Partido Popular, se va a ir 3 días a compartir ideas en un hotel de Toledo, de jueves por la tarde al sábado por la mañana, y Feijóo les ha pedido, pues eso, que lleven ideas, reflexiones de cara al nuevo curso político, y también nos explicaban hoy que va a servir también de convivencia, ¿no? Se han nombrado nuevos cargos, nuevas vicesecretarías en el Partido Popular tras la fundación del gobierno de Sánchez, y esta es una oportunidad, pues, ¿no?, para estarlas y conocerse mejor, aparte del tema del ideario, ¿no? Además, no solo va a estar esta cita en la agenda del Partido Popular de cara a plantear ideas y estrategias, sino que también al siguiente fin de semana el Partido Popular ha convocado le llaman reunión interparlamentaria con los diputados, senadores y parlamentarios de todos los parlamentos autonómicos, donde también se van a fijar temas de estrategia, temas de discurso de cara al nuevo curso político. Veremos si ahí también está lo que comentabas, pues la relación con Vox, ¿no?, que a nivel nacional pues el Partido Popular está optando directamente por ignorar a Vox. De hecho, consideran que tanto en Galicia como en el País Vasco es una fuerza residual, así lo transmiten, y pues lo único que sí se mantiene es la colaboración en los gobiernos autonómicos, donde el Partido Popular y Vox comparten gobierno, ¿no? Y de ahí sí que existe una relación, pero digamos que a nivel nacional, entre las cúpulas, no existe, y el objetivo de Alberto Núñez Feijóo es hacerse, ¿no?, con los votantes de Vox. Mientras tanto, el último asunto del que también has publicado en OK Diario tiene que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Al parecer, el Partido Popular está esperando a que sea la Unión Europea la que marque un poco el sistema de trabajo para llevar a cabo esa renovación. Sí, en efecto, el Partido Popular están esperando a que la Unión Europea dé una respuesta a su propuesta de que supervise la negociación con el PSOE, con el Moncloa, con Bolaños, porque ya no se fían de él. Sin embargo, en Génova son muy optimistas, que creen que ellos piensan que la Unión Europea va a marcar el sistema de trabajo, como tú dices. Sin embargo, los mensajes ayer que llegaron desde Bruselas eran pues de cierto recelo, ¿no?, como marcando distancia, que tienen que estudiar todavía la propuesta.
y veremos qué ocurre, a ver qué respuesta dan. Además, en este momento también se está cruzando, hoy lo comentaba el propio Feijóo en una entrevista en Onda Cero, y es que el comisario Reinders, que es quien quiere el Partido Popular que supervise la negociación de la renovación del CGPJ con el PSOE, pues es candidato, parece ser que va a dejar de ser comisario europeo para ser candidato al Consejo Europeo, ¿no? Entonces ahí un poco ahora están viendo a ver qué decide pues la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a ver si es Reinders, si finalmente es otra persona quien supervisa o cuál es la respuesta que da la Unión Europea, porque como comentaban ayer algún portavoz comunitario que veíamos en imágenes, pues es que esta situación no se ha dado nunca en la Unión Europea, porque la directriz que mantienen en Bruselas es que estas cuestiones deben tratarse por los propios Estados miembros, son cuestiones nacionales que no deben de abordarse fuera de ellas. Sin embargo, vamos a ver finalmente qué ocurre, porque tanto el PSOE como el PP, en esa reunión entre Feijóo y Sánchez, aceptaron los dos partidos que hubiese un supervisor. El PSOE habla de mediador, el PP no le gusta hablar de mediador, sino de supervisor, que fuese la Unión Europea en el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya más de 4 años bloqueado. Pues veremos qué es lo que ocurre finalmente. Muchísimas gracias, Segundo Sanz, por estar con nosotros. Te leemos en OK Diario. Nada, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con esto nos vamos, no se vayan muy lejos, porque nada, a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas. Nosotros volvemos mañana en nuestro horario habitual, en la segunda dosis, Alfonso Rojo y una servidora, para ofrecerles toda la actualidad al detalle del día, bueno, también de la semana, y el análisis con nuestros colaboradores e invitados. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos un comentario, sugerencias, opiniones, lo que les parezca, y lo más importante, lo que les digo siempre: disfruten la noche, descansen y mañana no falten a la cita. Les espero. Muchísimas gracias y hasta mañana.